Nahum, profeta Nahum capítulo 1, hermano, cuando usted lo tenga, me dice amén. Es el profeta Nahum capítulo 1. Doy gracias a Dios, hermano, por la misericordia del Señor de nuevo, ¿verdad? En pie de lucha, en pie de batalla, y doy gracias a Dios, a mi Dios, ¿verdad? Por permitirnos, ¿verdad? Ya estar de nuevo aquí todos juntos, la familia, hermano, en la casa del Señor. Así que gracias a todos los hermanos, ¿verdad?, que han estado orando por nosotros, hermano. Bien, hermano, lo tenga profeta Nahum capítulo 1. ¿Entienden, hermano? Mire cómo dice la palabra del Señor. Vamos a leer unos cuantos versículos nada más, hermano. Dice así la palabra del Señor. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Clos. Jehová es Dios, celoso, vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fueron destruidas. Los montes temblaron delante de él, y los collados se irriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Mire cómo dice el 5. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Por él se enciende la peña. Amén. Puede estar ahí de pie, más hacer una oración. Padre, en esta hora yo quiero que tú nos hables a través de esta porción tan grande, tan profunda. Quiero, Señor, que hables a la iglesia, a tu pueblo, Señor, a los que van a estar a través de las redes sociales, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Enviamos una palabra de bendición, de sanidad, de restauración, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Me presento delante de ti. Toma control, Señor, de este santuario y de mis lenguas, que solo tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amado. Yo quiero hablar sobre el tema de la destrucción de Nínive, hermano. La destrucción de Nínive. Cuando Dios se enoja y Él proclama juicio contra una nación o contra un individuo en particular, tan cierto como Dios vive, esos juicios llegarán. Muchos de nosotros pensamos que nos podemos escapar de los juicios de Dios. Este pueblo de Nínive es la ciudad más vieja, la primera ciudad antigua, ¿verdad?, que se construyó ahí. Nínive es una ciudad que tiene mucho renombre en la antigüedad. Nínive era la capital del imperio asirio. Vivían allí, por lo que se dice, a 100 años antes de que Nahum profetizara. Dios había enviado allá un profeta que todos conocemos, casi 100 años atrás, llamado Jonás. Mientras Jonás había ido a llevar un mensaje de arrepentimiento a esta misma ciudad de Nínive, dice la palabra que tenía alrededor de 120,000 habitantes esta ciudad. Para ese entonces era bastante numerosa esa cantidad. Nínive tenía un pasado de arrepentimiento, pero como los avivamientos no duran para siempre, sino que solo quedan los vestigios de los avivamientos, 100 años más tarde Dios envía una sentencia a Nínive, y en este caso ya no envió al profeta Jonás, porque obviamente no estaba muerto. Pero el profeta Nahum menciona que él es de Cos, y por lo que se puede saber es que Nahum era
uno que había pertenecido al reino del norte de Israel, el cual había caído por mano de los asirios. Los asirios vinieron y se llevaron la mitad del pueblo de Israel que vivía en el reino del norte. Cuando Nahum se identifica, él dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Él empieza a proclamar un juicio, el mismo juicio casi que es clásico de los profetas. Cuando Dios advierte que va a traer ira, Dios lo advierte de una manera tajante, concisa, clara, y que le está diciendo a la gente que nadie se podrá oponer a que eso se lleve a cabo, porque dice Jehová, Él navega, Él camina en la tempestad. No hay tempestad que pueda detener a Dios. Solo un corazón humillado puede detener la ira de Dios. Escuche esto. Solo un corazón humillado, contrito y humillado puede aplacar la ira de Dios. Pero mientras el hombre no se humille a Dios, la ira, la destrucción es inminente, llegará. No hay quien la pueda detener. Dice que las nubes son el polvo de sus pies, en un sentido simbólico, para que nosotros podamos imaginarnos la grandeza, la magnitud del poder de Dios. ¿Quiénes eran los que habitaban en esta ciudad de Nínive? Pues los asirios. Los asirios son conocidos como las personas más crueles con sus conquistas. Los asirios, cuando un asirio llegaba a una ciudad, la gente, en vez de caer en manos asirias, mejor se suicidaban, hermano. Porque era tan tremenda, tan cruel la forma que los asirios tenían para matar a sus adversarios, para matar a los que ellos conquistaban. Ellos inventaron la crucifixión invertida, los romanos la perfeccionaron. Los asirios tenían las torturas más grandes, horrorosas que habían, hermano, en aquel mundo, y hasta el día de hoy. Eran gente realmente sin ninguna empatía por la vida. Eran gente que el profeta Jonás, si usted ve, para que usted vea un poquito el background de lo que eran los asirios, y es que se da esto, que cuando en una nación se levanta hasta las nubes con mucha fama, con mucho folclore, con mucha popularidad, la gente se cree tan independiente de Dios y se cree que pueden manipular a Dios a la manera, y se creen que pueden dictar sus propias normas de vida, y se creen que pueden dictar sus propias formas de vida, sus propios estilos de vida. Pero déjeme decirle que no es así. Nahum dice que Jehová está celoso y que Él es vengador. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esta nación, cuando usted estudia los imperios del mundo, las naciones en eminencia, cuando usted estudia la historia del mundo, usted va a ver en el mundo, tanto antiguo como nuevo, que se han levantado potencias, se han levantado naciones fuertes, pero que esa fuerza, esa popularidad, esa grandeza de las naciones, después de 200 años, hermano, colapsan. Diego, por favor, siéntate. Eso colapsa. El poder cae. Egipto cayó, los sumerios cayeron, los babilonios cayeron, también caerían los asirios, los griegos cayeron, los romanos cayeron, cayeron los godos, los bizantinos, todos cayeron, pero el Dios que está en el cielo, ese nunca cae, porque Él marcha en medio de la tempestad, en medio de los obstáculos. Para Él no hay un obstáculo, para Él no hay una tempestad en la que Él no pueda caminar. Y aquí el profeta le está diciendo a los de Nínive que no es lo que ellos piensan. Los de Nínive se jactaban de que ningún Dios los podía a ellos derrotar. Ellos tenían un espíritu patriótico tan grande y se creían que ellos eran inconquistables e indestructibles. Qué tremendo es cuando el hombre en su minúscula mente, en su minúsculo cerebro, hermano, se cree importante, indestructible, inigualable. Eso es triste cuando una persona se catapulta en una cima a donde no pertenece. ¿Por qué es triste? Porque no hay quien pueda igualar la grandeza de Dios. No importa quién usted sea, no importa cómo usted sea,
no importa el nivel que usted crea tener delante de Dios, dice la palabra del Señor, que nosotros somos menos que nada. Pues los de Nínive se ven engrandecidos de tan grande, pero mire la torpeza del hombre sin Dios. Cuando usted ve Jonás capítulo 4, del verso 11 en adelante, esta gente que se creía única, indestructible, inconquistable, dice la palabra del Señor ahí, que eran tan torpes, hermano. Oiga bien, cuando el hombre se aparta de Dios se vuelve torpe. Cuando el hombre se aparta de Dios se vuelve un ser irracional. Razona por momentos, pero ese raciocinio no lo lleva al arrepentimiento, sino que lo lleva cada vez más a la torpeza. Es decir, cuando el hombre se aparta de Dios o aparta a Dios de su vida, se vuelve como el avestruz, hermano. Que cuando el avestruz usted lo persigue, el avestruz sabe qué es lo que esconde, hermano. El avestruz solo esconde la cabeza y queda el gran cuerpote afuera, hermano. Pero en su cerebro del avestruz, él está escondido. Pero miren los de Nínive, en Jonás capítulo 4, verso 11, dice la palabra que este pueblo era tan torpe que no sabían discernir entre su derecha y entre su izquierda. ¿A los cuántos años usted empezó a discernir izquierda y derecha? ¿Se acuerda? Yo creo que ahí por los 10, 9 años, ahí en El Salvador, a esta le empezamos a llamar, cuando uno empieza a diferenciar, a esta le decimos ñurda o zurda, y a esta derecha. Y ahí ya cuando viene el tiempo le cae en 20 que esta es izquierda y esta es derecha. Pero empieza con zurda, con ñurda, empieza con derecha e izquierda. Pues estos hombres de Nínive eran tan torpes que no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Pero con toda esa torpeza se creían ellos inconquistables, que nadie los podía conquistar, que nadie los podía doblegar. Y Jonás va y con un mensaje tan claro, el Espíritu de Dios viene sobre ellos, y aquellos que eran inconquistables, indomables, impenetrables, se arrepienten con un mensaje tan simple como: entre 40 días Nínive será destruido. Mire eso. ¿Cuántos de nosotros creíamos que nunca íbamos a estar en una iglesia porque decíamos nosotros: no, la iglesia es para gente que fracasó en la vida? La iglesia es para gente que no tiene nada que hacer. Pero qué lindo es entender que alrededor del mundo, en todas las iglesias que son hermanos cristianas, seguidoras de Cristo, hay de todos los extractos sociales habidos y por haber. Hay gente de la clase baja, de la clase media, de la clase alta y de la clase más alta, y todos fuimos doblegados por el poder de Dios. Alabado sea Dios, por ese poder que decíamos nosotros que a mí nadie me saca de lo que yo soy. Pero mírate, aquí está. Alguien te doblogó. Alguna adversidad tuviste que pasar para que cayese doblegado a la presencia del Señor. Ahora, la torpeza de este pueblo era tan grande, no sabían discernir. Qué terrible es cuando nosotros nos volvemos irracionales, que no sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El último capítulo del libro de los Jueces, también en su último versículo, dice que en aquellos días Israel no tenía rey, y cada uno de ellos hacían lo que más bien les pareciese. Mire eso. Dice que Israel no tenía rey, y que cada uno de la gente hacía lo que mejor a ellos les pareciera. Qué terrible es cuando el hombre se sale del señorío de Dios. Usted sabe qué es lo que es tener un señor. Es como cuando usted tiene un papá, y cuando usted ya se cree grande, cuando el niño ya se cree grande, hombre, que ya no tiene que decirle a papá para dónde va, que quién es. O cuando las niñas también ya se sienten grandes y ya se sienten con derechos y ya sienten que es independiente, todavía no trabaja, todavía no hace nada, hermano, y se creen independientes, pero cuando uno los ve pensando, piensan como un niño, como un bebé. Sus pensamientos son como un bebé, hermano.
Pues Israel, ellos tenían 300 años de habitar como nación en la tierra y ellos empezaron a hacer lo que ellos quisieron. No había rey en Israel. Cada quien salía para donde le daba la gana y cada quien hacía lo que le diera la gana. Pero ¿a dónde lo llevó eso? Lo llevó a que ellos constantemente estuvieran cayendo, destruidos, derrotados en las manos de sus enemigos. Cuando tú te apartas de Dios, estás caminando al precipicio. El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen que rectos, pero ¿cuál es su final? Dice la palabra del Señor. El final es que muerte. Cuando el hombre se aparta de Dios, todas las cosas empiezan a parecer bien. Pero una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta aquí, que Nahum le está hablando a un pueblo que ya conoce la misericordia de Dios, que ya probó, que ya gustó la misericordia de Dios. Le está hablando a un pueblo que ya sabe lo que es ser perdonados por Dios. Pero ahora han pasado 100 años y este pueblo sigue en lo que estaban antes. Mire, hermano, una de las cosas que yo le voy a dar a usted, este es un principio de estabilidad. Le voy a dar algo que se llama principio de estabilidad. Estabilidad emocional, estabilidad mental, ¿verdad? Estabilidad espiritual, que es tan importante. Esa estabilidad viene cuando nosotros no nos olvidamos de a dónde Dios nos sacó, de a dónde Dios nos encontró, de a dónde nosotros somos. Esos principios, manténgalos. Miren, si usted olvida de a dónde usted viene y quién usted era antes de conocer al Señor, posiblemente usted va a ser la persona más inestable. Va a ser como uno de esos que dicen: este tiempo está bien raro hoy, estamos en pleno julio y a veces hay días helados. Así va a ser la vida de aquellas personas que no tienen estabilidad. En el verano se van a sentir que están en gran frío, y cuando estén en frío se van a sentir que están en gran calor. Así es de torpe, hermano, lo que hace el pecado a nuestro ser. Es decir, nos entorpece de tal manera que estos de Nínive ya se les había olvidado que Dios había traído una sentencia y que ellos habían sido perdonados por Dios. Ahora ellos se han olvidado del perdón de Dios y han vuelto nuevamente a sus andanzas, a su vida de idolatría, a su vida de desenfreno espiritual, y han empezado a seguir las mañas que siempre ellos habían estado practicando antes. Ahora el Señor les está diciendo: miren, esta vez, les dice, yo guardo, dice, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios está enojado con el pueblo de Nínive. ¿Por qué está enojado? Porque ya Dios los perdonó. ¿Qué era Nínive, hermano? Nínive sembraba el miedo, el terror, la zozobra, la miseria. La gente de Nínive, el imperio asirio, sembraban todo eso en el mundo entero. Ellos sembraban la miseria, ellos sembraban que había hijos huérfanos, había tantas, pero tantas decadencias en la familia, en los pueblos, a causa de los asirios, de la terrible persecución con la que ellos perseguían a sus enemigos. Y Dios les está diciendo: yo estoy indignado con ustedes, porque ustedes ya saben que qué es el perdón. Yo les he perdonado a ustedes, pero yo estoy indignado porque ustedes actúan como gente que nunca hubiesen sido perdonados. Los de Nínive habían gustado el perdón de Dios cuando Jonás había ido a predicarles 100 años atrás, pero ahora ellos se habían olvidado que Dios los había perdonado y vuelven nuevamente a sus vidas, a sus círculos, a sus patrones de vida. Qué terrible es, hermano, que muchas veces nosotros creemos, tenemos pensamientos fundamentalistas. Yo ya soy cristiano, ya soy bautizado. Cuando hay Santa Cena en la iglesia me la como, que pronto vamos a tener Santa Cena. Yo voy a la iglesia, ya llevo varios años de estar en la iglesia, y se siente completo y se empieza a relajar. Y una vez te empiezas a relajar, vuelves a practicar la vida de a donde Dios te sacó.
vuelven los viejos hábitos a tu vida. Si Dios te sacó de la mentira, vuelves a la mentira. Si Dios te sacó de la basura, vuelves a la basura. Si Dios te sacó de la idolatría, vuelves a la idolatría. Si Dios te sacó de la hechicería, vuelves a la hechicería. De a donde Dios te sacó, vuelves allá. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que esta carne guarda, son los deseos de lo que le dan deleite. Es decir, mire, esta carne, tal vez usted el verano pasado se fue a subir a una montaña rusa y usted todavía se acuerda de la adrenalina cuando ve la montaña rusa. Y cada vez que ve ahí donde hay juegos mecánicos, están las montañas rusas, usted dice, oh, de esa máquina se siente bien, yo ya me subí. Y usted hace un año que se subió a esa rueda, a ese juego mecánico, pero la carne se lo recuerda. Pero la carne no le recuerda las veces que Dios le habló, las veces que Dios le ministró, las veces en que Dios le hizo un llamado directo a usted. Pero la carne es experta en recordarnos a nosotros nuestra vida pasada. ¿A cuántos no les pasa eso, hermano? Que la carne es tan experta en recordarnos a nosotros la vida que vivimos cuando estábamos sin Dios. En aquellos deleites que quizás alguna vez caminamos, la carne viene y te levanta nuevamente y te enciende la alarma de los viejos hábitos y tú vuelves a caer en ella. ¿Por qué los de Nínive no aprendieron la lección de que habían sido perdonados por Dios? Y ellos vuelven a su nueva vida, una vida sin empatía por las demás personas. Es decir, muchas veces nosotros venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo nos recibieron personas amorosas. Nos recibieron personas que nos extendieron la mano, que nos dieron la mano, que nos dieron su diestra. Que si un ojo a nosotros nos faltaba, había personas que estaban dispuestas a darnos. Yo me acuerdo de las apapuchadas de muchas ancianas en la iglesia. Cuando yo me convertí, había una señora que siempre me decía, hermanito Riguito, no se vaya a quedar, siga para adelante. Ella no sabía decir otra cosa, solo eso, pero te daban caricias, te daban amor, te daban el respaldo, te apoyaban en todo. Pero ahora nosotros nos convertimos al Señor, nos hicimos viejos de estar en la iglesia, y cuando alguien viene nuevo a la casa del Señor, nos olvidamos que tenemos que apapacharnos, tenemos que darles nuestras manos, nuestra diestra, tenemos que darles ánimo, tenemos que animarlos. Te olvidaste que alguien hizo misericordia contigo, tú también tienes que hacer misericordia. Muchas veces nosotros nos portamos como seres irracionales, como que si tú me vistes así. Yo cuando veo a alguien con pena en la iglesia, hermano, yo recuerdo cuando yo era penoso. Cuando alguien tiene problemas de pena, o sea, no es algo que yo diga que yo no conozco, hermano. Oiga, la pena es algo, pero alguien a mí me ayudó a vencer eso, a vencer el miedo, a vencer los obstáculos, a vencer los complejos. Alguien me ayudó, a mí me ayudó alguien a vencer los complejos. También nosotros tenemos que ayudar a las personas que vienen a la iglesia con complejos. ¿A qué tenemos que ayudarlos? A que ellos venzan sus complejos. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos ayudaron, quiere decir que a nosotros lo que nos estaban dando era un entrenamiento de enseñándonos cómo nosotros también teníamos que hacer las cosas con los que están viniendo. Qué lindo es que en la iglesia haya personas amorosas, amables. Qué lindo es eso. Qué lindo es que en la iglesia la gente se ame y cuando vea a alguien que es nuevo en la casa del Señor, lo haga sentir en familia, lo haga sentir en casa, lo haga sentir dentro del grupo. Qué lindo es eso. Pero qué triste es, hermano, que nosotros actuamos como está actuando el pueblo de Nínive, que ya han sido perdonados sus padres, sus abuelos, pero ahora ellos están actuando que no tienen misericordia por los demás pueblos. Ellos no sienten empatía por los demás pueblos. Ellos no sienten ningún afecto. No hay ningún vestigio de amor en ellos. En ellos lo que hay son las viejas prácticas, que somos asirios, que somos ninivitas, y los ninivitas sembramos el terror. Ellos vuelven a eso y el Señor se indigna. El Señor se indigna contigo, hermano, conmigo, cuando nosotros hemos sido recibidos y movidos a misericordia. Se nos han mostrado gente misericordiosa, y cuando tú y yo tenemos que
demás no lo hacemos, ¿sabes qué? Dios se indigna. Dios se indigna, hermano. Dios se indigna cuando la gente, mire, hay gente, hermano, que a veces necesitan un transporte, están recién venidos de donde todos venimos, hermano. Y cuando ellos están aquí, están recién venidos, necesitan un favor. Y a veces, ay, esta gente, ¿por qué se viene? Mire, hermano, así por las mismas necesidades que usted y yo nos venimos, se vinieron ellos. A nosotros nos toca extenderles también la mano. A nosotros, ¿quién nos extendió la mano? Yo recuerdo, hermano, cuando llegamos a este lugar, nosotros no había vehículos, solo había 2 vehículos que yo conocía, de un hispano y de la mujer de un hispano. Y esos eran los 2 vehículos que había, que nos podían llevar hasta la ciudad de Baltimore para abastecerlo de tarjetas telefónicas para llamar a nuestra familia. Y siempre esa gente, cuando la buscábamos, estaba a la orden ahí para llevarnos, hermano. Pero mucha gente viene, si no le dan para el gas, no se mueve, hermano. Ay, no, que mi carro le gasta la llanta, los frenos. Es verdad, pero acuérdate que una vez, 2 veces, 3 veces la puedes hacer de gratis, hombre. Si estás recién venido, mira, hay gente que le ofrece a uno 20 pesos y uno dice, no, ¿cómo voy a agarrarle 20 pesos si yo sé la ñola que trae detrás? ¿Cómo yo se lo voy a agarrar? Pero muchas veces nosotros nos olvidamos, los de Nínive se habían olvidado que habían sido perdonados por Dios, que la ira de Dios no los había alcanzado, porque Dios se había mostrado misericordioso con ellos. Y ellos, al sentir el llamado de Dios, ellos se arrepintieron. Pero ahora, dice el verso 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Qué quiere decir esto? Jehová es tardo para la ira. Es decir que a Dios, hermano, ¿conocen los muñequitos de cuerda? Diego tiene un carrito de cuerda. Que ese carrito, entre más cuerda le da, él está ahí riñendo. Pero cuando lo pone, hermano, al suelo, sale despavorido a pegar con lo que sea. Y aunque se haya dado vuelta, como le di bastante cuerda, las llantitas siguen dando vuelta arriba. Así es el Señor. El Señor te está dando cuerda. Te está dando cuerda para que tú entiendas que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que sentir empatía, que tenemos que ser personas amorosas, tratar a las personas con amor, así como nos trataron. Y te está dando cuerdas, pero ¿sabes qué? Dice que es tardo para irarse. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes seguir regándola, metiendo las patas, como decimos por allá en el dicho, y Dios te va a seguir dando cuerdas. Y tú podrás decir, ya Dios se olvidó de mi pecado. Pero no, David, hermano, le había pasado un buen tiempito de que había mandado a matar a su soldado fiel, a uno de sus valientes, y él pensó que ya él había cubierto el pecado y lo había arreglado con la muerte de su hijo. No, pero todavía le faltaba, hermano, no solo la muerte de su hijo, sino que ahora viene la confrontación de Dios cuando empieza a envejecerlo por dentro. ¿Y qué es lo que dice David? Mientras cayesen me envejecieron mis huesos. Es decir, que mientras nosotros tenemos una vida de deleite, de pecado, estamos nosotros cooperando para que en el día que se manifieste la ira de Dios sea fuerte, grande y doloroso. Dice que es tardo para irarse. ¿A cuántos de aquí tienen esa virtud, que son tardos para irarse? Aleluya, Dios bendiga al hermano. Bastantes están tocando y dicen que bueno, ojalá que sean tardos para irarse, hermano. Porque hay gente, hermano, que una mirada y los pone como que son camaleones. Vuelven de rojo a verde, de verde a amarillo, y una mirada fue nada más y ya están que revientan, hermano. Eso es triste. Pero Dios, Él tarda, dice, para irarse. Es decir, que tú cometes un pecado, Dios te da la chance de que te arrepientas. Tú cometes otro pecado, Dios te sigue dando la chance para que se arrepienta. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? 7 veces cae el justo, ¿y qué? 7 veces Dios lo levanta. Pero si ya caíste las 7 veces, acuérdate que Jesús dijo son 70 veces 7. Entonces, ¿cuánto es 70 veces 7? Es un montón, ¿verdad?
Pero si usted sigue regándola, insistiendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, esas 70 veces 7 tienen un fin. Él dijo 70 veces 7, debes perdonar a tu hermano como Dios lo hace. Eso no quiere decir que tú puedes pecar indefinidamente y que Dios no va a hacer nada. No, esas 70 veces 7 tienen un final. Los que son matemáticos, formulen cuánto es 70 veces 7, las que Dios perdona. Entonces, si Dios perdona 70 veces 7, Dios te quiere decir que Él no va a tener la paciencia para dejarte pasar más de 70 veces 7. Quizás nosotros ya estamos en la última veces que Dios nos está permitiendo. Quizás estamos en la última ronda de la misericordia de Dios. Y cuando Dios te deja caer, ¿quién te va a levantar? ¿Por qué? Mira la grandeza de Dios. Mira la grandeza. Dice que porque Dios, porque dice, no tendrá, versículo 3, por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es decir, que no hay lugar a donde usted y yo nos podamos esconder. Los asirios decían, nosotros secamos los ríos por donde pasamos. Una de las cosas que los asirios tenían es que cuando una ciudad se defendía porque había un río ahí y que ese río servía de una defensa natural para la ciudad, los asirios lo único que hacían era que se iban arriba a los arroyos del río y secaban los ríos, desviaban el agua, sacaban el agua de la ciudad, el agua que les servía de defensa natural a las ciudades. Ellos iban y secaban las aguas y desviaban los caudales del río fuera de la ciudad, y las ciudades quedaban desprotegidas. Los asirios también, ellos navegaban aunque fuera por tormentas, tenían un buen sistema de navegación, tenían buenos barcos de navegación. Pero lo que ellos hacían es que ellos solo tenían temporadas cuando salían a atacar, cuando no había huracanes en el mar. Ellos no podían navegar en medio de los huracanes. Y aquí el profeta les está diciendo, Dios navega y camina aunque haya tempestades, a Dios no lo detiene nadie. Es decir, que cuando nosotros le damos fin a la cuerda y la cuerda se acaba y ya nosotros no tenemos más acumulación de tiempos que Dios nos ha dado para que nos arrepintamos, el castigo, la ira de Dios enciende. Y cuando la ira de Dios enciende, ¿quién podrá detener? El escritor a los Romanos en el capítulo 10, verso 31, él dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios que vivo y airado. Mire, hermano, una de las cosas que usted tiene que tener, y esto yo quiero que usted lo tome como un principio para ser feliz dentro de la grey, dentro del pueblo de Dios, para ser feliz. Estos son principios para ser feliz. ¿Cuántos que les gusta ser felices? Mire, lo que usted tiene que hacer es que usted tiene que tener en usted un temor a Dios. Un temor a Dios. Ese temor no tiene que estar. Mire, usted no sea como gente que yo conocí en otras iglesias, no aquí, hermano, aquí no son así. Usted no sea de esa gente que se esconden para pecar del pastor. Usted no sea de esa gente. Una vez, hermano, había un hermano que él quizás creía que yo era bobo, porque hay gente que lo toma a uno como bobo, y qué bueno que lo tomen así a uno, como que es bobo uno. Y él, que hermano, Dios me bendiga. Yo lo raro que siempre, cuando él no había tomado, no andaba mascando chicle, o cuando él no había fumado. Pero cuando él había estado fumando o tomando un día antes, él va a mascar chicles, de esos chicles de menta, y llena la boca. Lo que él no sabía es que su olor al cigarro no manaba de su aliento, sino que manaba de su ropa. Quería encubrir su aliento con chicles, pero la ropa se le pega. Es decir, muchas veces nosotros queremos cubrir el pecado poniéndole una tapaderita ahí. El problema es, hermano, que cuando usted hace arreglos cosméticos para un momento momentáneo, eso no dura. Y ¿sabe qué? Cuando viene la tempestad se da que no funcionó para lo que usted creía.
Por ejemplo, imagínese que usted puede, hermano, fácilmente esconderse del hombre, esconderse del pastor, esconderse de los líderes. Usted puede estar haciendo barrabasadas a espaldas del pastor. Pero ¿y el pastor quién es? ¿Acaso el pastor no le va a dar cuentas a Dios también, hermano? ¿Quién es el pastor? El pastor es un consiervo, es un hermano suyo, es un servidor suyo, hermano. Por eso el temor de nosotros tiene que estar dirigido ¿a quién, hermano? Hacia Dios. Y si dice, la palabra del Señor dice, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo le dice Jesús? Podrás amar a Dios que no lo ves. Es decir, nosotros tenemos que tener esa empatía de servir a los demás, porque ya nosotros tenemos un pasado de misericordia. Dios fue misericordioso. Cuando Él pudo habernos destruido por nuestros pecados, Él no lo hizo, sino que Él nos extendió su mano de amor y de misericordia y nos perdonó. Ahora ve tú y haz lo mismo también. No vuelvas a tus viejos hábitos como esta vida que nosotros estamos viendo, que dice que ellos, dice, Él amenaza al mar. Mire cómo es el verso 4. Él amenaza al mar y lo hace secar. Los asirios decían, nosotros secamos los ríos. Dios se las pone un poquito más fácil. Los asirios se jactaban, oiga, es que no hay río que no te tenga. Ellos la habían agarrado que porque podían secar un río, pues para ellos nadie lo detenía. Pero Dios aquí Dios se las deja ir bien tranquila la palabra. Dice, Dios amenaza y seca el mar. Ojo, hermano, casi nada, ¿verdad? El mar. Los asirios decían, nosotros los ninivitas secamos los ríos. ¿Quién va a escapar de nuestra mano? Y el profeta les dice ahí, Él amenaza al mar y lo hace secar. Parece poco, hermano. Ellos secan los ríos, Dios les dice, yo amenazo al mar y lo seco. Para que vean, cuando Dios está en camino a tomar venganza de sus enemigos, no hay nadie que lo detenga. ¿Sabe por qué? Porque dice que Él es tardo para ¿qué? Para irarse, para enojarse. Y es grande en misericordia también, pero cuando Él se enoja, Él dice que hace prender las piedras. ¿Cómo es que hacen prender las piedras? ¿Alguno de ustedes ha prendido una piedra alguna vez? ¿Le ha puesto fuego a una piedra? ¿Ustedes saben cómo se prenden las piedras? ¿Alguna vez ustedes, miren, prueben, hagan esto, miren? Yo al río voy, cuando leo esta lectura y voy, Dios hace prender la roca. Yo voy al río, allí a ese lago, y agarro piedras grandes y las dejo caer con fuerza y salen chispitas. Pero yo solo saco chispitas y Dios las hace prender. Es decir, que no hay forma o manera de escapar del juicio y de la ira de Dios. No hay forma. El furor de Dios es tan fuerte que Él prende las rocas. ¿Quién puede escapar de la ira de Dios? Nadie puede escapar de la ira de Dios. Mire el poder de Dios en acción. Dice, verso 5, los montes tiemblan delante de Él. ¿Usted ha visto cuántos han pasado un terremoto? Levanten la mano. ¿Cuántos saben lo que es un terremoto? Hermano, si usted no sabe lo que es un terremoto, usted todavía no sabe nada. Mire, hermano, ese terremoto del 2001 que pasamos nosotros allá en El Salvador, oiga, al que no se le aguadean los pies ahí en ese momento, es como que de cada vez que te envía para allá el movimiento de tierra, deja tu alma allá y tu cuerpo se viene contigo para acá. Y el problema es que otra vez el terremoto te lleva para allá, tu alma se quedó allá y tu cuerpo viene de vuelta para acá. Y tú estás en un estado de shock, que intentas caminar y sabes que es tierra, pero es como que estás caminando en las olas del mar. Y un ronquido enorme debajo de la tierra. Y ese ronquido es tan, pero tan fuerte que uno dice, hasta aquí llegué. Y te quedan las secuelas por meses.
secuelas, que cada vez que viene un norte, que se mueve un palo, tú te quedas así. Imagínate que aquí dice la palabra, los montes tiemblan a su presencia. ¿Qué son los montes? Las montañas. ¿Y tú qué eres? Tienes la firmeza de una montaña para que tú sigas en la osadía, para que yo siga en la osadía de seguir pecando. ¿Y sabes qué? Cuando Dios me llame a darle cuenta, si las montañas a su presencia tiemblan, imagínese usted y yo. Imagínese usted y yo. ¿Se imagina lo terrible que va a ser? Dice, ¿quién podrá? Verso 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? Es decir, que nadie puede permanecer delante de su ira. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Cuando Dios está enojado, dice que en el ardor de su enojo nadie podrá permanecer en pie. Los ninivitas tenían que aprender la lección, que si ellos secaban los ríos, Dios seca los mares. Dios es más grande que cualquier poder militar que hay aquí en la tierra. Dios es más grande que cualquier evento de la naturaleza. Dios es más grande, es más fuerte que el juego, es más fuerte que cualquier fuerza magnética que usted y yo conozcamos, es más fuerte que cualquier otra cosa que usted y yo tengamos memoria o idea o nos asimilemos. Dios es mucho más que eso. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que Dios está airado, al igual que Nínive está airado con el pecador. Al igual que Nínive, Dios está airado con el pecador. Y dice Dios al pecador, a Nínive le dice, yo seco los mares, a mi presencia tiemblan los montes. ¿Quiénes somos nosotros para no tener temor a Dios, hermano? Haga cuenta y caso que si usted le sirve a Dios, sírvale con temor. Con temor. Póngase de pie en esta hora. ¿Quiénes somos nosotros para que nosotros no le tengamos temor a Dios? Tengámosle temor a Dios. Hablemos de la misericordia y del temor a Dios en todos los días de nuestra vida. El temor a Dios, eso es lo que nosotros vamos a fomentar cada día. Si usted tiene temor a Dios, su vida tiene estabilidad, tiene firmeza, tiene futuro y Dios tiene un plan para usted. Pero si usted no tiene temor de Dios, su vida está en tierras movedizas, usted está en el fango, usted está en lugares a donde quizás usted sentirá seguridad por un momento, pero cuando venga el invierno, cuando venga el huracán, la tormenta, la adversidad, el terremoto, empezará a tambalearse, hermano. Dios es tan grande que a su presencia los montes tiemblan. Por eso nosotros